En el curso de Física para la Ingeniería vamos a ver el primer ejercicio relacionado a centro de gravedad. Este ejercicio dice lo siguiente. La siguiente figura ilustra un modelo simple de la estructura de una molécula de agua. La separación entre los átomos de hidrógeno y oxígeno es igual a D igual a 9.57 por 10 a la menos 11 metros. Como pueden ver, este sería el átomo de oxígeno. Esta pelotita de acá representa a uno de los átomos de hidrógeno y esta otra pelotita representa al otro átomo de hidrógeno. Como pueden ver, acá hemos trazado el eje X y el eje Y el medio lo hemos puesto exactamente en el medio del átomo de oxígeno, y desde el medio hay una distancia igual a D hasta el medio del átomo de hidrógeno y otra distancia igual a D hasta el medio del átomo de hidrógeno. Si pueden ver, la prolongación de esta distancia D y esta otra prolongación de esta distancia D forman un ángulo de 105 grados. Veamos qué más sigue diciendo el problema. Cada átomo de hidrógeno tiene una masa de una UMA. Sabemos que una UMA, solamente se los menciono a modo referencial, equivale a 1.66 por 10 a la menos 24 gramos. En este caso utilizamos como unidad de medida de masa la UMA o U y el oxígeno de 16 UMAs. Determine la posición del centro de masa. Sabemos que se puede utilizar esta ecuación para determinar el centro de masa, también llamado centro de gravedad, en el eje X. En otras palabras, tendríamos que determinar cuánta distancia del punto de origen XY tendría toda esta molécula su centro de gravedad en el eje X y en el eje Y. Mucho ojo de que en este caso este eje X y eje Y se encuentra en el punto medio del átomo de oxígeno. Lo pudimos haber ubicado más a la izquierda o más hacia abajo, pero en este caso tiene una posición bastante particular. Y en base a este punto de origen se va a determinar la posición exacta del centro de masa de toda esta molécula. Vamos a empezar analizando el eje X. En este caso, si se dan cuenta, sería la masa 1 por la distancia x1 más la masa 2 por la distancia x2 y así sucesivamente dividido entre la sumatoria de masas. En este caso, prácticamente tenemos 3 átomos, uno de oxígeno y 2 de hidrógeno. Por lo tanto, la masa 1 sería la masa de este átomo de hidrógeno multiplicado por la distancia desde el origen hasta el centro de gravedad de este átomo de hidrógeno, pero la distancia sería horizontal, es decir, en el eje X, más la masa 2, que sería en este caso la masa de este otro átomo de hidrógeno multiplicado por la distancia horizontal en el eje X desde este punto de origen hasta la altura de su centro de gravedad, esta distancia horizontal, y más la masa de este átomo de oxígeno desde este punto de origen XY hasta su centro de gravedad de este átomo de oxígeno, que en este caso podemos ver de que este eje X y Y se encuentra en este mismo centro de gravedad, por lo tanto este X va a ser igual a 0 para este caso. Si es que este eje X y Y estuviera más hacia la izquierda o más hacia abajo, lógicamente que sí tendría una distancia X desde este punto de origen XY hasta el centro de gravedad de este átomo de oxígeno, pero como este es un caso bastante particular, en este caso ya sabemos que este X va a ser igual a 0. Y de la misma forma se calcularía el centro de gravedad de toda esta molécula en el eje Y. En este caso también calcularíamos mediante la masa de este átomo de hidrógeno, pero multiplicado por la distancia vertical hasta el centro de gravedad de este átomo, que sería masa del hidrógeno por Y del hidrógeno. Y de la misma forma para este otro átomo y de la misma forma para este átomo de oxígeno. Vamos a analizar cómo desarrollaríamos este X sub m. En este caso sería de esta forma, ¿no? Como hemos dicho, la masa del hidrógeno por X del hidrógeno más masa del otro hidrógeno por el X del otro hidrógeno más la masa del oxígeno por X del oxígeno, todo esto dividido entre la sumatoria de masas. Y de la misma forma para el eje Y. Si se dan cuenta, aquí hay un ángulo y este ángulo sería igual a la mitad de este ángulo de 105 grados. Por lo tanto, acá pondríamos 52.5 grados. Y este otro ángulo entre esta distancia D con el eje X también sería igual a 52.5 grados. Ahora resolviendo, la distancia X, es decir, la distancia del centro de gravedad de toda esta molécula desde el punto de origen, la calcularíamos resolviendo esta ecuación. La masa del hidrógeno es dato del problema, que es igual a una UMA multiplicada por la distancia desde el origen hasta la altura de esta distancia. Si se dan cuenta, aquí hay un triángulo rectángulo, pueden ver el mouse, donde su hipotenusa sería esta distancia D. Por lo tanto, este cateto sería la distancia horizontal que iría multiplicada por esta masa del hidrógeno. En otras palabras, sería 1 por la hipotenusa coseno del ángulo
ángulo de 52.5 grados. Y de la misma forma hacemos para este otro átomo de hidrógeno. Como también va este cateto hacia la derecha, también sería positivo. Entonces sería más 1 multiplicado por d coseno de 52.5. Y para el átomo de oxígeno, en este caso, si se dan cuenta, el eje X y Y se encuentra ubicado exactamente en el centro de gravedad de este átomo de oxígeno. Por lo tanto, sería la masa de este átomo de oxígeno, que de acuerdo al dato de problema sería igual a 16, multiplicado en este caso por 0, ya que la distancia desde este punto XY hasta el centro de gravedad de este átomo es igual a 0. Otra cosa hubiera sido si es que este eje X y Y se hubiera ubicado más hacia la izquierda. En ese caso, si hubiera habido una distancia a recorrer desde el origen XY hasta este punto que representaría al centro de gravedad de este átomo de oxígeno. Pero como tenemos este caso particular, se resolvería de esta forma. Y todo esto dividido entre la sumatoria de las masas, ¿no? Tendríamos la masa del hidrógeno más la masa del hidrógeno más la masa del oxígeno. Resolviendo, tendríamos lo siguiente. Coseno de 52.5 es 0.6088 multiplicado por d, más de la misma forma 1 multiplicado por esta multiplicación. Y todo esto sería igual a 0, por eso es que ya no lo colocamos. Dividido entre 1 más 1 más 16. Desarrollando tendríamos esto, 16 más 1 más 1 es 18 en el denominador y acá simplemente ya los hemos multiplicado por 1 respectivamente. Por lo tanto, si se dan cuenta, el valor de d nos lo dan, que es igual a 9.57 por 10 a la menos 11 metros, y es justamente lo que reemplazamos acá. Finalmente, la distancia x del centro de gravedad en el eje x desde el punto de origen de toda esta molécula sería igual a 6.47 por 10 a la menos 12 metros. Ahora calculemos el centro de gravedad de toda esta molécula, pero en el eje Y. Para eso tendríamos que multiplicar nuevamente la masa del hidrógeno, que es igual a 1, por la distancia vertical desde este punto O hasta el centro de gravedad de este átomo de hidrógeno. Si se dan cuenta, sería este cateto de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, sería d seno de 52.5. Y positivo debido de que va hacia arriba, desde este punto de origen va hacia arriba, por lo tanto sería positivo 1, que es la masa del átomo de hidrógeno, la hipotenusa multiplicado por el seno de 52.5. Ahora, para analizar este otro átomo de hidrógeno, si se dan cuenta, sería también la masa, que es 1, multiplicado por este cateto, pero que ahora va hacia abajo, y como va hacia abajo, entonces sería negativo. Entonces sería 1 multiplicado por menos d seno de 52.5. Y más la masa de este átomo de oxígeno multiplicado por la distancia vertical desde este punto de origen hasta el centro de gravedad de este átomo de oxígeno. Pero si se dan cuenta, como este eje X y Y se encuentra ubicado ya en el centro de gravedad de este átomo de oxígeno, entonces la distancia a recorrer sería 0. Este 16 es, de acuerdo al dato de problema, la masa del átomo de oxígeno. Y todo esto dividido entre la sumatoria de las masas de estos tres átomos, es decir, 1 más 1 más 16. Desarrollando toda esta operación tendríamos lo siguiente. Si se dan cuenta, ya no colocamos este 16 por 0, ya que sería igual a 0. Y el seno de 52.5 sería igual a 0.7934. Acá le pondríamos el signo menos, ya que acá es menos, ¿no? Multiplicado por esta distancia d. Continuando, tendríamos esto. 1 por todo este valor sería este mismo valor, y de la misma forma acá. Todo dividido entre 18. Finalmente nos sale que la distancia desde este punto de origen hasta el centro de gravedad de toda esta molécula sería igual a 0. En otras palabras, el centro de gravedad de toda esta molécula se ubicaría a 6.47 por 10 a la menos 12 metros hacia la derecha, ya que sale positivo desde este punto de origen, y a 0 metros con respecto al eje Y. Que Dios los bendiga.